Buenos días. Pues una vez más estamos en tópicos de la Biblia y en este momento pues queremos platicar acerca de un tema muy especial que el Señor ha puesto carga en nuestro corazón por compartir la palabra con todos los que tienen oportunidad de vernos. Este programa pues lo grabamos en video porque pues bueno, ha estado fallando un poquito el internet, entonces para no sufrir interrupciones lo grabamos en video. Es un tema que pues nos ha puesto carga el Señor en el corazón por compartir con todos los que nos escuchan. Y el Señor nos ha estado hablando. Comentamos en la prédica del domingo que Dios me permitió a un servidor impartir en la iglesia en la que tengo el privilegio de servir. Y hablábamos de que una de las cosas que el Señor nos ha mostrado es que viene una ola de falsa enseñanza a la iglesia. Me gustaría la palabra en esta mañana y que pudiéramos hablar lo que dice la palabra. Y quisiera que fuéramos a segunda de Timoteo 4, ¿verdad? 3 voy a leer desde el 1 para que podamos entender el pasaje. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hemos estado hablando de los 5 ministerios y algo muy importante entender, vamos a ir tocando también esto, es que siempre cuando se levanta lo verdadero, también se levanta lo falso. Así como hay falsos apóstoles, falsos profetas, también hay falsos maestros. Y nos interesa tocar, ¿verdad?, en esta mañana, hablar acerca de los falsos maestros, porque es un tema muy importante. Dios nos ha estado inquietando desde toda la semana anterior con hablar acerca de este tema, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo que lo insta a predicar la palabra, ¿verdad?, a que redarguya en tiempo y fuera de tiempo, a que reprenda a él, exhorte, ¿verdad?, inste, ¿verdad?, con toda paciencia y doctrina. Y él habla de un tiempo, ¿verdad?, dice, porque vendrá el tiempo, un tiempo futuro, aunque ya en su época esto se estaba manifestando, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es muy importante el entender que el ministerio de maestro tiene que estar fundamentado básicamente en la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que el maestro, ¿verdad?, enseña tiene que estar fundamentado no en su ideología, no en su opinión, sino en lo que dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y habla, ¿verdad?, que vendría un tiempo, ¿verdad?, donde por la naturaleza humana, ¿verdad?, el hombre tiene la tendencia de siempre querer escuchar algo nuevo, ¿verdad? Esto no es malo, ¿verdad? Pero por ahí dice un dicho, ¿verdad? La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad?, que muchas veces el hombre no quiere sufrir la sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? Una sana doctrina no es una corriente teológica como muchos piensan. Una sana doctrina es aquella doctrina que a través del Evangelio te lleva a una transformación integral en Jesús. Es una doctrina que se apega a la Biblia y por ende te lleva a una vida piadosa, a una vida transformada, a una vida de mayor santidad en el Señor, ¿verdad?
Pero el hombre muchas veces, ¿verdad? Dice que se amontonarán maestros, ¿verdad? O más bien comienza diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que vendrá un tiempo cuando la gente no sufrirá esa doctrina, ¿verdad? Porque la gente a veces no busca una transformación, ¿verdad? La transformación es algo que cuesta, la transformación y el crecimiento y la madurez es algo que duele, ¿verdad? De hecho a los adolescentes se les llama así, porque precisamente se dice que adolecen la transición de niño a hombre. Pero el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que llegará un tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina y tendrá comezón de oír, ¿verdad? En su deseo, debido a que le molesta, ¿verdad? Esa doctrina que te confronta, esa doctrina que te transforma, esa doctrina que te guía a la cercanía de Dios, ¿verdad? Y teniendo comezón de oír, ¿verdad? Deseando oír cosas nuevas, deseando oír cosas agradables, deseando oír, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que los diviertan incluso, ¿verdad? Dice que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, ¿verdad? Que por un lado habrá, ¿verdad? Este deseo, esta comezón de oír algo agradable al oído, ¿verdad? Algo que no te confronte, algo, ¿verdad? Que solamente te sea agradable, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? El aumento de la concupiscencia, ¿verdad? Hará que se levanten maestros, ¿verdad? Gente que se levante con un liderazgo, con una enseñanza, ¿verdad? Pero una característica, ¿verdad? Debido a que estos maestros, ¿verdad? No sufren la sana doctrina, ¿verdad? Se levantan y ellos van a apartar de la verdad el oído, ¿verdad? Y se volverán a las fábulas. Es decir, se van a volver a cosas que son inventadas, ¿verdad? Se van a apartar del fundamento de la palabra. Hoy vivimos una época, y es triste, donde hay mucha competencia entre las iglesias evangélicas, ¿verdad? Hay tanta competencia por captar la atención. Si tú en el domingo abres el internet, ¿verdad? Tú puedes escoger, tienes un menú de transmisiones de iglesias. Esto es bueno, pues es una herramienta que estamos usando durante la pandemia. Pero es tremendo ver, ¿verdad?, cómo las iglesias buscan por competir, ¿verdad?, la atención. Algo que a mí me ha sorprendido, ¿verdad?, es que pues nosotros ministrando y teniendo nuestro canal de transmisiones, ¿verdad?, de repente nos llegan invitaciones para ver las de otras iglesias. No está mal, pero me sorprende, ¿verdad?, cómo a veces no pensamos, ¿verdad?, que pues las ovejas de cada redil tienen preparada enseñanza, ¿verdad?, en su propio redil. Entonces, ¿verdad?, proliferan las enseñanzas en internet, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, en lugar de buscar el fundamento sólido de la palabra de Dios, que si tú la escudriñas, si tú te metes en ella, siempre va a tener una respuesta para tu necesidad, siempre va a tener algo presentado de una forma maravillosa. En lugar de esto, ¿verdad?, a veces se busca presentar lo que atrae, lo que es novedoso, lo que nos puede generar mayor atención de la gente, ¿verdad? Y esto viene porque la gente tiene comezón de oír, siempre desea, ¿verdad?, oír algo nuevo. Por ahí dice, ¿verdad?, la palabra en Hechos, que los atenienses, ¿verdad?, allá en Grecia, siempre buscaban oír algo nuevo, ¿verdad? Cuando llegó el apóstol Pablo predicando el Evangelio, ¿verdad? Ellos tenían esa comezón de oír. Grecia fue la cuna, ¿verdad?, de la filosofía. Y parte de eso vino por la comezón de oír. No quiere decir que la filosofía esté mal, ¿verdad? Pero mucho de lo que se movía en los atenienses era ese deseo de oír algo nuevo, de oír algo, ¿verdad?, que no hubieran oído antes. Entonces, ¿verdad?, cuando hay esa comezón de oír en exceso, ¿verdad?, y por otro lado se levantan estos maestros conforme a la concupiscencia, ¿verdad? La palabra dice que ellos va a haber un momento en que aparten su oído de la verdad. Aunque la palabra, ¿verdad?, siempre es novedosa, siempre es refrescante, ¿verdad? Finalmente la palabra de Dios es eterna, no cambia, ¿verdad? Y el fundamento es firme. Entonces ha habido gente, ¿verdad?, que a veces siempre busca presentar lo novedoso y se empiezan a levantar maestros, ¿verdad?,
que den enseñanzas. Lo peligroso, ¿verdad? Y voy a irme a segunda de Pedro, capítulo 2, al libro de segunda de Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 2, dice, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Es decir, ¿verdad? Cuando habla la palabra de que se levantarán maestros, ¿verdad? Que número uno, se han apartado de la verdad, ¿verdad? Y se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a cosas inventadas, ¿verdad? Bueno, algo que dice la palabra, y esto es lo peligroso, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras, es decir, introducirán, ¿verdad? Enseñanzas que llevarán a destruir a las personas, que llevarán, ¿verdad?, a tomar hábitos, a tomar conceptos que pueden ser destructivos y nocivos para el pueblo de Dios. Entonces, ¿verdad? Aquí lo importante es que no lo harán abiertamente, es decir, no se va a parar un falso maestro, ¿verdad? Y va a introducir una enseñanza, ¿verdad?, totalmente contraria, ¿sí? Sino que dice que lo harán encubiertamente, ¿verdad? Encubiertamente. Siempre que el enemigo trabaja, ¿verdad?, y trata de sembrar cizaña en el campo donde el Señor siembra buena semilla, lo hace encubiertamente, ¿verdad? Encubiertamente. Y lo hace, si tú ves la parábola del trigo y la cizaña, ahí nos habla de que el trigo, ¿verdad? Pero la cizaña fue sembrada en lo oculto, en la noche, cuando nadie se dio cuenta, ¿sí? Entonces igualmente, ¿verdad?, habla de que estos maestros, ¿verdad?, no van a introducir la herejía de una manera abierta, lo van a hacer de una manera muy suave, de una manera que el pueblo no se dé cuenta, ¿verdad? Alguien decía por allá, ¿verdad?, que el alimento, el veneno, más bien el veneno para ratas, en realidad constituye 90% de comida saludable para la rata. Solamente el 10% o quizá menos es un veneno mortal. Pero eso, ¿verdad?, cuando logra entrar al cuerpo de la rata, la mata, la hace morir, ¿sí? Solamente ese 10%, no le afectó el 90% que era comida buena, sino ese 10% que era comida negativa. Entonces, ¿verdad?, los falsos maestros van a introducir herejías destructoras encubiertamente, ¿verdad? O sea, va a haber enseñanza verdadera, pero dentro de esa enseñanza va a haber conceptos, ¿verdad?, que sean y lleven a la destrucción, ¿verdad?, a la iglesia y a la vida de las personas, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que eso aún los llevará a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, y muchos, no dice que poco, dice muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿sí? Y continúa hablando de los falsos maestros. Yo te invitaré a leer estos pasajes que estamos mencionando, ¿verdad? Y el Señor ha estado repitiendo esto una y otra vez. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en algunas prédicas y quienes tienen la oportunidad de seguir la enseñanza sobre que el Señor va a traer un gran avivamiento. Estamos convencidos de eso, creemos que es la voluntad de Dios. Viene un mover de evangelismo muy fuerte entre el pueblo de Dios, viene un mover del Espíritu Santo con sanidades. Pero así como vendrá un mover muy fuerte también del Espíritu Santo, también vendrá un mover fuerte del enemigo. Siempre algo que hemos estudiado quienes son estudiosos de los avivamientos, siempre que un avivamiento se levanta, el enemigo trata de infiltrar,
y trata de introducir, trata de meter, ¿verdad?, falsas enseñanzas. Cuando se dio el avivamiento pentecostal, ¿verdad?, en Azusa, hay testimonios de los propios iniciadores del movimiento pentecostal, William Seymour, eh, eh, en el libro este famoso que se llama Azusa Street, ¿verdad?, Frank Bartleman, comenta, ¿verdad?, que ellos estando en el culto, ¿verdad?, se dieron cuenta que venían espiritistas, ¿verdad?, y trataban de ejercer alguna influencia en el avivamiento. Dios les dio discernimiento, ¿verdad?, a algunos de ellos, pero sí hubo ese intento, ¿verdad?, de contaminar. Y es algo que hemos visto, que hemos vivido. Siempre que va a haber un mover del Señor, el enemigo trata de contaminarlo, ¿verdad?, a través, introduciendo encubiertamente la herejía, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que si va a haber un movimiento con manifestaciones del Señor, con manifestaciones del Espíritu Santo, no dejemos de lado el discernimiento. Es muy importante, ¿verdad?, estar bien fundados en la palabra. Un servidor, ¿verdad?, puede decirles que los dones son reales, las lenguas son reales, las sanidades son reales, ¿verdad? Pero también, así como hay lo falso, nos hemos topado, ¿verdad?, con lenguas falsas, con profecías falsas, nos hemos encontrado con falsas enseñanzas, ¿verdad?, a lo largo de todo nuestro ministerio. Y es muy importante, ¿verdad?, que el pueblo de Dios esté alertado, porque así como Dios quiere traer el avivamiento a nuestras iglesias, también viene una ola muy fuerte de falsa enseñanza. Entonces, en estos tiempos debemos de orar por avivamiento, debemos de clamar, debemos de seguir la voluntad del Señor, pero debemos de poner un fundamento sólido para que cuando la enseñanza falsa llegue, podamos discernirla, ¿verdad? Una experiencia muy importante y se me quedó muy grabada en mi corazón. Yo fui cajero de banco y pues identificar o conocer todos los tipos de maneras de falsificar un billete era difícil. Entonces, algo que se concentraba, en verdad, la gente que manejaba los bancos, el Banco de México concretamente, era que te mandaba las características del billete verdadero. Entonces, si tú conocías bien el billete verdadero, era muy difícil que te pudieran traer un billete falso, porque conocías a la perfección lo verdadero. Entonces, es muy importante, amados, que en este tiempo estemos fundamentados sólidamente en la Biblia, ¿verdad? Podamos, ¿verdad?, saber diferenciar, ¿verdad? Cuando alguien enseña algo, ¿verdad?, en la red, cuando alguien enseña algo en una predicación, si tu mente está entrenada bíblicamente y conoce profundamente la palabra, inmediatamente va a venir a tu mente, ¿verdad?, aquello que choca con lo que se está enseñando, ¿verdad? La propia enseñanza de Pablo dice que fue sometida a escrutinio, ¿verdad? Cuando él llegó a Berea, dice de que los bereanos tenían un espíritu noble, porque todo lo que Pablo decía, ellos corroboraban en la escritura para ver que efectivamente, ¿verdad?, estuviera fundada en la escritura, ¿verdad? Pablo la daba la enseñanza libremente porque Pablo, pues él estaba instruido bíblicamente, no tenía problema de que su enseñanza fuera probada, de que su enseñanza fuera escudriñada. Sin embargo, incluso el propio Pedro, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, de que a veces la enseñanza de Pablo era torcida. Aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, dice, ¿verdad?, y tened entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os hace escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces habla de que, ¿verdad?, ¿quiénes son los que tienden a tender a torcer la escritura? ¿Quiénes son?
indoctos, quienes no la conocen bien y quienes son inconstantes. Amado hermano, tú no puedes ser ni indocto ni inconstante, ¿verdad? Si tú, ¿verdad?, tienes un ministerio y tú no conoces profundamente la Biblia, ¿verdad?, puedes caer en la posibilidad de torcer la escritura, ¿verdad? Aun cuando no sea, ¿verdad?, con mala intención. Entonces es muy importante, en Hebreos, ¿verdad?, decía el autor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, ¿verdad?, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos, ¿verdad? Y habéis llegado a ser tales, ¿verdad?, que tenéis necesidad, ¿verdad?, de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? La vida cristiana debiera ser un constante conocer las escrituras, ¿verdad? Tú debieras conocer la Biblia muchísimo mejor de la que la conoces ayer. Pero verdad, cuando tú no eres indocto, corres el riesgo. Y indocto no quiero decir que lo sepas todo. Un servidor lleva más de 40 años estudiando la Biblia, ¿verdad? Y todavía hay muchas cosas que yo encuentro por aprender. Tuve la oportunidad de asistir a un seminario, tuve la oportunidad de meterme profundamente en la palabra cuando el Señor me bautizó en el Espíritu. Y aún hoy tengo que reconocer que me falta aprender mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No podemos ser indoctos, no podemos permanecer indoctos, ¿verdad? Uno de los requisitos para alguien que tiene el ministerio es que dice no puede ser un neófito, cuando habla del obispado concretamente o del pastorado, ¿verdad? No puede ser un neófito. Neófito significa una nueva planta. ¿Por qué? Porque no conoce a fondo, ¿verdad?, la palabra, no conoce la doctrina cristiana. También dice, ¿verdad?, tampoco podemos ser inconstantes, ¿verdad? Tú no puedes tener un ratito sí y un ratito no. Esto no trae crecimiento, ¿verdad? Para que las plantas crezcan tienen que tener un río constante. Entonces tu estudio de la palabra, tu estudio de las verdades de Dios necesita ser de una manera constante, ¿verdad? Por eso si tú eres inconstante en asistir a la enseñanza de tu iglesia, perdón, un ventilador, calor. Si tú eres inconstante en la enseñanza de tu iglesia, si tú no vas constantemente a la enseñanza, si tú no la estudias personalmente, corres el riesgo, ¿verdad?, de torcer la escritura. Corres el riesgo de caer presa, ¿verdad?, de las enseñanzas de estos maestros, ¿verdad? Dice aquí algo tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Algo tremendo en Primera de Pedro, ¿verdad? En Segunda de Pedro capítulo 2 dice, ¿verdad? Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, ¿verdad? ¿Quiénes seducen? Perdón por el ruido, si había un poquito de calor. Seducen a las almas que son inconstantes. Si tú no debes ser inconstante, amado hermano, no puedes ser inconstante, ¿verdad? No puedes decir todo lo recibo de revelación del Señor. Hay que entender muy bien qué queremos decir con revelación, ¿verdad? Porque eso no indica que por tener revelación del Espíritu Santo tú puedas dejar de lado la palabra de Dios. De hecho, la verdadera revelación del Espíritu Santo ilumina la palabra, te hace entender, te hace profundizar muchas cosas que tú ya sabías, ¿verdad? Pero ahora, iluminados por el Espíritu Santo, reciben la fuerza para que tú las puedas tomar con mayor gozo, con mayor fuerza, ¿verdad?, para tu vida, y sean enseñanzas que te transformen. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante. Viene una enseñanza una ola de enseñanza falsa en la iglesia tremendo. Ya lo estamos empezando a ver, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que entendamos lo que es de Dios y lo que no viene de Dios, porque como lo que leímos, ¿verdad?, la enseñanza se introducirá encubiertamente. Actualmente hay muchas herejías que no necesariamente tienen todo malo, pero que introducen conceptos que son destructivos, ¿verdad? Voy a mencionar algunas, ¿verdad?
Existe, ¿verdad?, gente que actualmente niega la Trinidad de Dios, que es una doctrina histórica del cristianismo, ¿verdad? La vamos a estudiar en algún momento un poquito más adelante. Tenemos actualmente, por ejemplo, ¿verdad?, la doctrina de la prosperidad, o el llamado evangelio de la prosperidad. A nosotros como iglesia en el mover del Espíritu, a veces nos han tildado de iglesia de la prosperidad. Y nosotros creemos en la prosperidad, pero una mala enseñanza de la prosperidad te va a llevar a un evangelio de avaricia, te va a llevar a un evangelio que esté motivado por recibir solo las bendiciones materiales, mientras que un evangelio equilibrado te va a mostrar que tanto el sufrimiento como la prosperidad, ¿verdad?, son herramientas que Dios usa o que Dios usa para premiar o para hacer crecer, ¿verdad? Y una enseñanza equilibrada siempre va a traer las dos partes, ¿verdad? Ni va a dejar de un lado a una ni de un lado a otro, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las raíces hebreas, que nosotros tenemos una rica bendición, una rica herencia, ¿verdad?, que nos llegaron nuestros hermanos judíos. Pero, ¿verdad?, mucha gente, ¿verdad?, al recibir todo esto positivo que tiene, ¿verdad?, de repente ahí van enseñanzas, ¿verdad?, negativas. Voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad?, de que hay que volver a guardar la ley para los gentiles, cosa que la palabra claramente dice que no nos es obligatorio, ¿verdad? Y mucha de esta gente empieza a seguir enseñanzas de rabinos, ¿verdad? Incluso mucha de esta gente que comenzó en raíces hebreas se ha apartado de creer en Jesús como su Salvador, ¿verdad? Han tomado enseñanza negativa, torcida, ¿verdad? Y por no conocer bien la palabra, por no tener fundamento sólido, han comido el veneno y han terminado incluso apartándose de la fe, ¿verdad? Podría yo mencionar, hay a veces doctrinas de la nueva era que se quieren introducir a la iglesia. Todo esto es por la falta, ¿verdad?, de conocimiento bíblico, la falta de un estudio serio y constante de la palabra de Dios. Hay tres características y yo quisiera, para no pronunciarme o extenderme mucho en este tema, ¿verdad? En el libro de Judas nos habla también de falsos maestros. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, vuelve a comentar, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y continúa hablando, no voy a leer toda la carta, ¿verdad?, pero quiero llegar a un punto de tres características que menciona la palabra, ¿verdad?, que tienen los falsos maestros. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿verdad?, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿verdad? Y continúa hablando, ¿verdad? Y dice en el versículo 11: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay tres características, ¿verdad?, muy especiales acerca de estos falsos maestros. La primera, ¿verdad?, ellos siguen el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Si tú escudriñas la palabra allá en Génesis 4:2, vas a ver, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que Caín, ¿verdad?, Caín y Abel fueron y presentaron una ofrenda delante de Dios. Y dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín. Entonces se generó algo en el corazón de Caín, ¿verdad?, que él sintió envidia de lo que estaba pasando entre Dios y su hermano, ¿verdad? Y esto llenó su corazón al grado, ¿verdad?, que lo llevó a matar a su hermano. En lugar de preguntarse Caín por qué su ofrenda había sido rechazada, en lugar de examinar su corazón, ¿verdad?,
él se levantó, ¿verdad?, en un odio exacerbado contra Caín. Cuando tú, el corazón llena, la envidia llena tu corazón, ¿verdad? Y tú no la controlas, tú no la llevas delante del Señor, a la envidia, ¿verdad? Tú vas a desear el ministerio que otros tienen, ¿verdad? Y vas a desear, ¿verdad? Lo que otras personas desean, ¿verdad? A veces mucha gente dice, ¿cómo me gustaría enseñar como enseña el pastor? ¿Cómo me gustaría tener el puesto que tiene el pastor? Y yo creo algo muy importante, ¿verdad? Dios tiene una bendición especial para el ministerio de cada persona, ¿verdad? Pero tú debes de buscar tu propia bendición, ¿verdad? Y si tú dejas que la envidia llene tu corazón, ¿verdad? En lugar, ¿verdad?, de buscar la bendición y llevarte a examinar tu corazón, porque lo que tenía que hacer Caín era llevar su corazón delante de Dios y ver por qué no había sido agradable esa ofrenda, ¿verdad? Pero llegó, ¿verdad?, y se levantó la envidia, se levantó el odio en él hasta el punto que mató a su hermano. Entonces, un falso maestro, ¿verdad?, tiene esta característica en su corazón, ¿verdad? Desea la plataforma, el púlpito, desea el ministerio que tienen otras personas, ¿verdad? Y él desea estar ahí mismo, ¿verdad? Sin ver, ¿verdad?, todo lo que la otra persona le ha costado, la formación y también el área del reino que les ha sido asignadas, porque Dios asigna áreas de reinos, ¿verdad? Nunca debemos de fijarnos que un ministerio es más exitoso que otro por el número de personas que lo siguen. Lo más importante para un ministerio es estar en la voluntad de Dios, estar haciendo lo que Dios te ha mandado, ¿verdad? Pero cuando hay este deseo en un maestro, ¿verdad?, o en un cristiano, puede ser que eso lo lleve a convertirse en un falso maestro, ¿verdad? El camino que siguió Caín. También habla aquí, ¿verdad?, que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién era este Balaam? Si tú has leído, yo te invitaría a leer, ¿verdad?, Números 22, versículo 5. Y tú puedas ver toda la historia de Balaam. Dice que Balac, ¿verdad?, rey de, creo que fue Moab, él fue y viendo que los hijos de Israel iban a ocupar la tierra, él fue y llamó, ¿verdad?, a Balaam, que era un adivino, ¿verdad?, que la palabra de Dios le llama profeta, ¿verdad? Perdón, le llama profeta en algún momento, y, y lo llama para que maldice, porque él se daba cuenta, ¿verdad?, que quien Balaam bendijera y quien Balaam maldijera sería bendito maldito, ¿verdad? Él lo llama y Balaam, ¿verdad?, es llamado, ¿verdad? Dios hace, ¿verdad?, que Balaam, en lugar de maldecir, bendiga, ¿verdad? Porque Dios le habla directamente a Balaam. Pero lo curioso es lo que pasa después. Si tú vas a Números 22, ¿verdad? Dice que varias veces intentó Balaam maldecir al pueblo de Israel y Dios no lo permitió. No lo permitió. Y cuando termina aparentemente la historia de Balaam, ¿verdad?, te encuentras con algo tremendo. Cuando termina la historia de Balaam, dice en el 24, Números 24, porque abarca varios capítulos, ¿verdad? Dice, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Y luego dice, ¿verdad?, en el 25 moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Hay una tradición judía que es muy interesante, y esto, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, de entender un poquito por qué ocurrió esto, ¿verdad? Israel no pudo ser maldecido, sin embargo, después él fornica con las hijas de Moab, y entonces viene la ira de Jehová sobre ellos. Hay una tradición judía que dice que como no pudieron ser maldecidos el pueblo de Israel, Dios no lo permitió, ¿verdad? Pero buscando el premio que daba Balac, Balaam le aconsejó que hiciera que las hijas de Moab
fueran, ¿verdad? Invitaran a los hijos de Israel a fornicar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahora sí que buscando ganar ese dinero, ganar el premio que le ofrecía Balac, Balaam buscó la forma de perjudicar a Israel, ¿verdad? ¿Por qué motivo se movió Balaam? Por el lucro. Y desgraciadamente, ¿verdad? Cuando una persona empieza a ver cómo negocia el ministerio, cuando empieza a ver, porque Dios muchas veces bendice a sus siervos y los bendice de una manera abundante, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver la bendición material y el ministerio se empieza a ver como negocio, ¿verdad? Se corre el riesgo, ¿verdad?, de caer por lucro en el error de Balaam, ¿verdad? Y traer maldiciones al pueblo de Dios. Me ha tocado ver gente que ve el ministerio así, desgraciadamente, y es triste. Gente que te dice, no, es que es un negocio, y dice la palabra de Dios que Jesús dijo que en los negocios de su padre tenía que estar. Esa es una mala interpretación porque se puede traducir negocio como asunto también. Pero, ¿verdad? Cuando se empieza a ver por lucro, ¿verdad? Y te empiezas a preocupar en el ministerio por cuánta gente va a tu iglesia, por cuánto está entrando en lugar de bendecir y beneficiar a las iglesias, de estar al cuidado de su salud espiritual, ¿verdad? Hay un problema, ¿verdad? Y ese error, ¿verdad? Te lleva o te puede llevar a dar falsa enseñanza, porque de repente, ¿verdad? Tú ya no estás comprometido con la verdad, sino estás haciendo lo que te beneficia económicamente. Y si los ingresos bajan, te puedes ver tentado a predicar lo que la gente quiere oír, lo novedoso, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que atrae, lo que es espectacular, ¿verdad? Y si tú te mueves así, corres el riesgo, ¿verdad? Como la palabra dice de estos falsos maestros, ¿verdad? De caer en el error de Balaam, que es el lucro. También la palabra de Dios habla, ¿verdad? Una tercera característica de los falsos maestros, ¿verdad? Dice que ellos cayeron, ¿verdad? Perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era este Coré? Si tú estudias la palabra de Dios allá en Números 16, ¿verdad? Coré fue una persona que se levantó contra Moisés específicamente, ¿verdad? Dice la palabra que él se levantó, ¿verdad? Y pues Moisés enseñaba, exhortaba, corregía, ¿verdad?, a los hijos de Israel. Y se levanta este Coré, ¿verdad? Y se dice, basta, ¿verdad? Que toda la congregación, los hijos de Israel son santos, ¿verdad? Entonces contradice, se levanta contra Moisés. Coré te habla de un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Una característica de estos maestros es que como ellos desean ocupar, ¿verdad?, un puesto, ¿verdad?, en la iglesia, como ellos desean, ¿verdad?, tienen envidia de un ministerio, ¿verdad? Porque a lo mejor ven la bendición que hay en la vida de un siervo, sí. Ellos, ¿verdad?, se levantan y contradicen, no se sujetan a la autoridad, ¿verdad? Déjame decirte algo, si tú eres una persona que sabe sujetarse a su pastor, sabe sujetarse a la iglesia, sabe sujetarse a la autoridad, ¿verdad? Dios te va a premiar y te va a poner en un lugar de honra, ¿verdad? Este es un principio de la autoridad. Te va a dar autoridad espiritual en tu vida para poder hacer ciertas cosas y te va a bendecir. Pero si tú eres una oveja rebelde que todo lo que su pastor le dice lo contradice, ¿verdad? Que todo lo que su pastor hace lo juzga, que todo lo que su pastor hace, ¿verdad?, lo cuestiona, ¿verdad?, innecesariamente. En lugar de analizar si lo que te dice, te lo dice porque está en la palabra o te lo dice porque también su experiencia le muestra que es lo mejor, ¿sí? Y esta gente se levanta con mucha facilidad, ¿verdad? Pero la misma palabra, ¿verdad?, que te dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? La misma palabra también te dice, estad sujetos a vuestros pastores, ¿sí? Me he encontrado mucha gente que dice, no, yo oigo directamente de Dios, ¿verdad? Yo no creo mucho en esta gente, porque, ¿verdad?, por algo Dios puso a los pastores, por algo Dios puso la autoridad, por algo Dios puso los 5 ministerios también, ¿verdad? Entonces necesitan ser enseñados, ¿verdad? Si tú haces esto, Dios te va a dar
tu propio ministerio, tu propio lugar de honra, tu propio lugar en su tiempo, cuando Él haya terminado de formarte. Pero hay mucha gente que se levanta, ¿verdad? Rebeldes como Coré, ¿verdad? Contra sus autoridades. Y eso puede llevar a una persona a volverse falso maestro, ¿verdad? ¿Sí? Y es algo tremendamente importante, ¿verdad? Debemos como maestros, porque pues esto tiene que ver con la enseñanza de los 5 ministerios y específicamente con el ministerio de maestro, ¿verdad? Como maestros debemos siempre analizar, ¿verdad? Nuestras motivaciones, por qué queremos enseñar, ¿verdad? Y es muy importante el entender que hay que ser primero, ¿verdad? Constantes y hay que ser doctos, ¿verdad? Hay que ser doctos. La palabra de Dios dice, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que incurriréis en mayor condenación. Ser maestro es una responsabilidad porque hay que vivir lo que uno predica. Yo como maestro constantemente soy retado por mis propias prédicas, ¿verdad? A corregir mi vida, a corregir lo que está mal, porque es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. No quiere decir que no la asumas, tampoco te aflijas, ¿verdad? Si tú quieres ser maestro, tú preocúpate por prepararte en la palabra de Dios, preocúpate por estudiarla, preocúpate por ser constante. Y a su momento, ¿verdad? Dios te va a dar el premio del ministerio. Yo tengo la oportunidad, tengo el ministerio de maestro, ¿verdad? Y algo que te puedo decir, las primeras veces que a mí me ofrecieron enseñar la palabra, no las busqué yo, ¿verdad? Sencillamente asistía a los cultos, procuraba estar en los discipulados, procuraba estar, ¿verdad?, estudiando la palabra y pues Dios, ¿verdad?, hizo que un día me llamaran y me propusieran, ¿verdad?, hacerme cargo de una escuela dominical, de una clase de escuela dominical. Y esto es algo precioso porque te puedo decir que en ya más de 30 años de ministerio, nunca he buscado, ¿verdad? Nunca he pedido puesto, nunca he pedido hueso como lo dejamos. Siempre Dios ha traído en su momento, ¿verdad? Lo que Él desea, ¿verdad? De ministerio. Siempre ha sido traído solito, ¿verdad? Porque Él sabe los dones que Dios ha puesto en ti. Pero necesita ser una persona que se sujete a su pastor. Necesita ser una persona que no esté movida por el lucro. Necesita ser una persona, ¿verdad?, que tenga la motivación correcta y que cada vez que algo no te sale bien, ¿verdad? ¿verdad? O que veas que otro es bendecido y a lo mejor tú no, sepas esperar y examinar constantemente tu corazón. Aquí en la mano tengo mi primera Biblia, todavía la conservo y pues me sorprende, ¿verdad?, cómo está toda llena de anotaciones, y me trajo muchos recuerdos, ¿verdad? Con esta Biblia fue la primera que yo enseñé. Ahorita ya tengo, pues, de hecho tengo Biblia nueva, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el estar constantemente estudiando la palabra, ¿verdad?, te va a llevar a ser un maestro que se mantenga en el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque finalmente los maestros, ¿verdad?, también son discípulos, ¿verdad? Pero un maestro que anda conforme a sus concupiscencias, ¿verdad?, puede caer en el camino de Caín, puede caer, ¿verdad?, en el lucro, en el error de Balán y en la contradicción de Coré. Y eso es muy importante, amados hermanos. Tenemos que fundamentarnos en la palabra. Viene una ola de falsa enseñanza en la iglesia, ¿verdad? Y viene una ola de falsa enseñanza y cada vez me preocupa porque en internet tenemos acceso, ¿verdad?, a tantas predicaciones, a tantos lugares, ¿verdad? Yo te invitaría a que antes de escuchar una prédica tú conozcas quién es el ministro, cómo es su vida, ¿verdad?, cuál es su testimonio, ¿verdad? Y sobre todo lo examines a la luz de la palabra. Viene una ola de enseñanza falsa en la iglesia, ¿verdad? Tremenda, de todos los tipos, ¿verdad? Y va a entrar muchas veces encubiertamente y te puede llevar a la destrucción si tú no tienes el cuidado adecuado, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, que él desde niño había sabido las sagradas escrituras, ¿verdad? Y ese fundamento le daba la capacidad a Timoteo, ¿verdad?, para poder estar alerta contra estas enseñanzas falsas, ¿verdad?
yo te puedo decir y me he topado con tantas falsas enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas que no están basadas en la escritura, enseñanzas que a veces mucha gente me da tristeza porque incluso apóstoles, no, es que esto me lo reveló el Señor, pero ¿dónde está en la escritura? Y hay que tener una base en la escritura, Dios no se contradice, ¿verdad? Y no saben darla, no saben darla e incluso contradicen principios básicos de la escritura. Amados, pues esto es muy importante. Procura escudriñar, no dejes de estudiar la palabra de Dios, amado. Si tú no estudias por costumbre la palabra de Dios, yo te invito a que estudies, a que la analices, a que medites en ella, ¿verdad? Si tienes la oportunidad, consigue comentarios bíblicos, léxicos, todas las herramientas que te puedan servir para escudriñar la palabra, pero lo más importante, que tu corazón se deleite en la palabra. Yo quisiera terminar con un versículo en el Salmo 119, ¿verdad? En el Salmo 119. Es un salmo, yo te recomendaría leerlo todo porque habla del regocijo en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ahorita les digo cuál es. Todo el salmo habla de las bendiciones de la palabra de Dios. De hecho es el salmo, ¿verdad? Más largo de toda la palabra. Bueno, vamos a terminar con este, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? También en este mismo salmo estaba yo buscando ahorita el versículo que vino a mi mente. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí está, es el Salmo 119, verso 15, 14, 15 y 16. Desde el 12 vamos a leer, dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Te invito a leer el Salmo 119, ¿verdad? Porque si tú estás fundamentado en la palabra de Dios, incluso vas a poder entender cómo opera el Espíritu Santo. El cesacionismo es una herejía, ¿verdad?, moderna, porque niega el poder de Dios y surge porque la gente no entiende cómo opera el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también los abusos, ¿verdad?, carismáticos, los excesos, también vienen por no conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú la conoces profundamente, le das lugar al Espíritu Santo, le das lugar a sus dones, le das lugar a sus manifestaciones, pero en orden, ¿verdad? Y puedes discernir entre lo que es falso y lo que es real, ¿verdad? Dios me ha permitido en estos años de ministerio poder ver ese discernimiento que es algo real, ¿verdad? Ver momentos donde nos ha permitido identificar lenguas falsas, ¿verdad? Profecía falsa, incluso a veces de grandes ministerios apostólicos, ¿verdad? O de mucho renombre, ¿verdad? Pero todo viene de estar fundamentado en la bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, ¿verdad? Prepárate para esa ola de falsa enseñanza, ¿verdad? Métete en la palabra de Dios, métete a ser enseñado por Dios y pídele que Él afirme tu discernimiento, ¿verdad? Y no caigas si tienes el ministerio de maestro en estos 3 errores, ¿verdad? No caigas en el camino de Caín, no caigas en el lucro que movió a Balaam y no caigas, ¿verdad?, en la rebeldía que caracterizó a Coré. Dios te bendiga y bueno, continuaremos con los tópicos de la Biblia más adelante.
Un saludo y bendiciones desde Cauquel.